Y en cualquier caso, pues nada, empezamos ya la conversación. Y Elena, cuando quieras. Muy bien. Pues nada, buenos días a todos y bueno, encantada de estar aquí otro año más con vosotros. Os voy a contar, como siempre, pues una pequeña actualización del síndrome de Wiedemann con las últimas novedades, las últimas publicaciones, sobre lo que se habla. Y bueno, para hacerlo, en lo que me he fijado este año ha sido en varios artículos que han salido en los últimos meses que me parecía que podían ser prácticos. Prácticos en el sentido en el que quizá dentro de poco, dentro de unos meses o cuando se vaya a renovar el consenso internacional del 2018, puedan influir en el contenido de este consenso y cambiar algunas cositas. Entonces, bueno, os acordáis del consenso, que es una guía muy completa que habla sobre la clínica, el diagnóstico, el screening tumoral, el manejo general del Wiedemann. Y bueno, en general, los participantes de este consenso estaban bastante de acuerdo en casi todo, pero sí que había algunos temas en los que había debate, como por ejemplo en el screening tumoral. ¿Os acordáis que decía que había que hacer ecografía de forma periódica a todas las variantes genéticas, excepto los de IC2, que son los que tienen el riesgo tumoral más bajo? Sin embargo, hay gente que dice, bueno, pues a lo mejor hay que hacer el screening a todos, o a lo mejor el screening del hepatoblastoma que lo hemos sacado de la guía hay que volverlo a meter. Bueno, pues estos temas son los que están ahí un poco controvertidos y de los que se habla últimamente bastante. Y como la genética es uno de los temas principales, siempre me gusta empezar las presentaciones hablando un poco de la genética, haciendo un breve repaso de las variaciones del síndrome. Vale, pues nada, aquí tenemos el cromosoma 11, en concreto la región 11p15.5, que es donde están los genes que participan en el Wiedemann. Y tenemos la copia de la madre y la copia del padre. En esta región hay genes que codifican unas proteínas que participan en el crecimiento celular. Hay unas que frenan el crecimiento, como por ejemplo el H19 y la CDKN1C, y hay otras que aceleran el crecimiento, que lo estimulan, como la IGF-2. Normalmente hay un equilibrio entre estas proteínas, por lo que el crecimiento es normal. Si hay alguna alteración, pues si predominan las que estimulan el crecimiento, como la IGF-2, hay mayor crecimiento, como pasa en el Wiedemann, y si ocurre lo contrario, si las que predominan son las que lo frenan, hay escaso crecimiento, como ocurre en el síndrome de espejo del Wiedemann, que es el Silver-Russell. Entonces, estos genes están sometidos a una cosa que se llama imprinting. ¿Qué es esto del imprinting? Bueno, pues normalmente en los cromosomas tenemos dos copias, uno del padre y uno de la madre, y los dos funcionan por igual. Se expresan los genes de la madre y se expresan los genes del padre. Pero en los que están sometidos a imprinting esto no pasa. Solo funciona una de las copias, o la del padre o la de la madre. Para regular esto hay diferentes mecanismos y uno de los más conocidos es el de las metilaciones. ¿Os acordáis que a veces lo veíamos como el dibujo de un candado o de un interruptor de on-off? Pues entonces, si hay metilaciones, ponemos un candado, el gen no funciona. Si las quitamos, el gen funciona. Esto es lo que pasa en esta región. Por ejemplo, vemos aquí, en la copia de la madre, tenemos unos circulitos que no están rellenos. Si no están rellenos, significa que no hay metilación, no hay candado. Si están rellenos, si están en negro, significa que sí hay candado. En la copia de la madre que no hay candado, no hay metilaciones, esto hace que funcione el H19, frena el crecimiento. En la copia del padre hay metilaciones, hay candados, no funciona el H19, pero sí puede funcionar el IGF-2, acelera el crecimiento. Equilibrio entre el freno y entre el estímulo. Bien, esto en cuanto a la región IC1, ¿vale? Si nos vamos a la región IC2, tenemos en la copia de la madre unos candados que frenan aquí determinadas proteínas, que estimulan otras y hace que la CDKN1C, que frena el crecimiento, funcione bien. Sin embargo, en la copia del padre no hay candados y no funciona CDKN1C. Equilibrio también. En uno sí y en otro no. Vale, si hay problemas en estas metilaciones, en estos candados, surgen los problemas. Entonces ahora pasamos a la siguiente. Y aquí vemos las principales alteraciones del Wiedemann. Vamos a empezar por la hipermetilación de la región IC1. Aquí en el IC1, ¿os acordáis que teníamos candados en la copia del padre, pero no teníamos en la de la madre?
Pero cuando hay hipermetilación, aparecen nuevos candados en la copia de la madre. En este caso, entonces, no funciona el H19, el freno, ni en la madre ni en el padre, y funciona el IGF-2, el estímulo, tanto en la copia de la madre como en la del padre. Exceso de crecimiento, alteración. Esta alteración, bueno, ocurre en el 5-10% de los casos, como lo sabéis. Luego nos vamos a la segunda, la hipometilación de la región IC2. Aquí, si hay hipometilación significa que hay menos candados. En este caso, los candados que teníamos en la copia de la madre han desaparecido, no están. Entonces, no tenemos metilación en esta ni en esta y no funciona el CDK en 1C ni en uno ni en el otro. Por lo tanto, hay poco freno de crecimiento y predominan las proteínas que lo estimulan. Esta alteración ocurre en el 50-60% de los casos. En la siguiente, diapositiva vamos a ver otro de los tipos de alteración genética del Wiedemann. ¿Puedes pasar, Pablo, por favor? Ahí, gracias. Que es la disomía uniparental paterna. En este caso, no hay problema en las metilaciones. Lo que pasa es que en vez de tener una copia del padre y una de la madre, tenemos dos del padre. Padre y padre. Por tanto, el IGF-2 que se formaba en la copia del padre se forma dos veces. Tenemos el doble de IGF-2. Hay, entonces, por tanto, más crecimiento. Y esto ocurre en el 20% de los casos del Wiedemann. Y en el otro grupo, en el cuarto, tenemos las alteraciones de la proteína CDKA1C. Es decir, tampoco hay alteraciones en las metilaciones, hay mutaciones en la proteína. Entonces, no funciona. Hay poco freno y predominan las proteínas que estimulan el crecimiento. Y esto ocurre en el 5%. Estos son los cuatro principales grupos: hipometilación, hipermetilación, disomía uniparental y mutaciones en el CDKA1C. Luego hay otro tipo de alteraciones como duplicaciones, delecciones, que ya son menos frecuentes. De todas estas alteraciones, la mayoría no se heredan, sino que aparecen de forma esporádica, salvo algunos casos de las mutaciones en el CDKA1C, que sí que se pueden heredar e incluso se han descrito alteraciones en familias en varias generaciones, incluso en 4 generaciones seguidas. Vale, pues ahora de estas alteraciones me voy a centrar un poquito en esta, en la disomía uniparental paterna, porque últimamente han aparecido varios artículos que hablan sobre ella. Entonces, pasamos a la siguiente y aquí tenemos disomía uniparental, dos copias del padre, una y otra. Exceso de IGF-2 aumenta el crecimiento. ¿Cómo se produce esto? Vamos a ver un dibujo, un esquema que lo explica un poco mejor en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un par de cromosomas paterno y un par de cromosomas materno. Entonces, en condiciones normales, cuando esta pareja tiene descendencia, normalmente los hijos van a heredar una copia del padre y una copia de la madre. Por ejemplo, aquí, en este caso, vemos que ha heredado el azul liso del padre y el azul y blanco de la madre. Normal. Aquí heredamos el rosa liso con el verde y blanco, el azul liso con el verde y blanco y el fucsia, el rosa, con el azul y blanco. Vale, estas serían las 4 posibilidades normales. Pero en estos casos hay disomía. En este caso, por ejemplo, heredamos las 2 copias del padre, disomía uniparental. En este caso, heredamos una copia del padre, pero se duplica. Entonces, sería igual 2 copias del padre. En este primer caso se llamaría heterodisomía y en este último sería isodisomía. Pero lo mismo, las 2 son del padre. Y en estos casos, las 2 serían de la madre. O bien una y otra, o bien una duplicada. Vale. Pues esto es lo que pasa en la disomía uniparental paterna en el Wiedemann. ¿Cuál es la clínica que ya la conocemos de esta alteración? Vale, la siguiente, vemos que si lo comparamos con otros tipos de alteración genética del Wiedemann, tenemos que en esta alteración hay menos frecuencia de macroglosia y de esofalos, pero sin embargo hay mayor hipercrecimiento lateralizado y mayor riesgo de tumores que en otras alteraciones. Habría un 16% de riesgo de tumores. Vale, pues ahora. Sí, pasa, Pablo, gracias. ¿Qué pasa si esta alteración, que en el Wiedemann tenemos 2 copias del padre en esa región, en la 11p15, qué pasa si en vez de ser solo en esta región, es en una región más amplia del cromosoma? O si es en el cromosoma entero.
¿vale? Porque hasta ahora solo hablamos de la disomía en ese trocito de cromosoma. Pero si es mayor o si es el cromosoma entero, ¿qué pasa? Bueno, pues esto es lo que se llama Mosaic Genome Wide Uniparental Disomy, de lo que se está hablando ahora últimamente. Entonces, en este caso, en una persona habría células normales que tenían una copia del padre y una de la madre, y otro grupo de células con disomía. Habría un mosaico, unas normales y unas con disomía, pero una disomía grande de todo el cromosoma. Se ha visto que, bueno, pues que hay casos así. Hay unos 30 casos publicados, el primero se vio en 1995, y se piensa que de las disomías uniparentales del Lewy-Wiedemann que hay descritos, entre un 2 y un 16% de ellas podrían tener esta alteración. La disomía podría ser más amplia. Lo que pasa que no se conoce porque cuando se busca esta alteración, solo se busca esa región. La sonda que va a unirse con esa región del cromosoma solo busca ese trocito. Entonces, quizá el porcentaje está infraestimado. Vale, pasamos a la siguiente. ¿Qué clínica tendrían estas personas con esta alteración? Pues podrían tener la clínica típica del Lewy-Wiedemann, pero se puede solapar la de otras alteraciones que tengan disomía. Por ejemplo, el síndrome de Kagami-Ogata, que tiene disomía en el cromosoma 14, o el síndrome de Angelman, que puede tener disomía en el 15, o la diabetes neonatal y bajo peso, disomía en el cromosoma 6. Podrían tener más riesgo de tumores y quizá la edad en la que pueden aparecer se amplía un poquito, podría aparecer más riesgo también en adultos. Pero bueno, todo esto podría ser, porque claro, se conocen poquitos casos y hay pocos estudios. Entonces, en estos artículos lo que recomiendan es valorar hacer más estudios, sobre todo en adultos, y si en algún momento se renueva la guía, valorar decir, bueno, pues hay que hacer este test, pero en regiones de cromosomas más amplias para buscar estas disomías tan amplias. También habría que modificar quizá el protocolo de screening tumoral en el que se incluyan estas alteraciones, porque el riesgo puede ser mayor. Bueno, pues este es un tema que queda ahí en el aire y del que quizás se hable cada vez más. Vale, pues en la siguiente voy a hablar de otra alteración, la del CDKN1C. También han salido varios artículos últimamente que se centran en esta alteración. He elegido este porque se hizo en España, y en el que describían 21 casos de personas con alteraciones CDKN1C. Hay otros artículos también interesantes, pero bueno, he puesto este. Hay uno que es del grupo de los americanos, de Callis, en el que describe, pues eso, lo que decía antes, alteraciones de CDK1C en 4 generaciones seguidas, y describen un poco la clínica, como en este caso. Y ven que hay un porcentaje importante, en este caso el 100% de pacientes que tienen macroglosia. También hay un falocele, como en otros grupos, alteraciones en los pabellones auditivos, hipoglucemia neonatal transitoria. Quizá en comparación con otros grupos, lo que destaca es que en el CDKN1C hay menos hipercrecimiento lateralizado, que por ejemplo en la disomía uniparental, que puede haber más riesgo de alteraciones geniturinarias. Hay algún caso también de polidactilia y también, bueno, pues algún caso de malformaciones capilares, hepatomegalia, bueno, casos de prematuridad, bueno, en general parecidos, salvo alguna diferencia a otras alteraciones genéticas. En cuanto a los tumores, en este artículo vieron que había aparecido un ganglioneuroma. Pasamos a la siguiente. El anterior. Ay, perdón. Gracias. Y en otros artículos parecidos que hablan de CDK1C también habían visto que hay más riesgo de neuroblastoma en comparación con otros grupos y en general tumores derivados de la cresta neural. ¿El riesgo es bajo? Sí, pero está. Y el screening en el protocolo no incluye buscar estos tumores. Entonces, quizás se podría buscar estos tumores, hacer un despistaje buscando las catecolaminas en orina hasta los 4 años. Bueno, pues es otra duda que dejan ahí en el aire para valorarlo en el futuro. Vale, pues en la siguiente voy a hablar de otro artículo. Este me gusta porque es un artículo muy amplio, con 831 personas, con el espectro del Lewy-Wiedemann, que queda mejor dicho.
en el que cogen el consenso internacional y en concreto el score diagnóstico, sé que pone pues, criterios mayores, criterios menores para valorar la puntuación que tiene cada paciente y dicen, bueno, pues vamos a ver si esto funciona, si nos sirve para el diagnóstico, si está relacionado con la genética, con la clínica, vamos a ver. Entonces, en la siguiente vemos lo que os decía, el score que se usa para el diagnóstico. Entonces tenemos una clínica cardinal que te da 2 puntos por cada característica. O sea, si tienes macroglosia te da 2 puntos, si tienes ofalos te da 2 puntos, crecimiento hipercrecimiento lateralizado, tumor de Wilms o nefroblastoma bilateral o multifocal, hiperinsulinismo en los primeros días que necesite tratamiento y alteraciones de la anatomía patológica. ¿Vale? Eso se daría 2 puntos por cada característica. Y luego están los criterios sugestivos o menores, que sería un peso al nacimiento por encima de 2 desviaciones estándar, el nebus facial, polidramnios, alteraciones en los pabellones auriculares, hipoglucemia transitoria pero de menos de una semana, y los tumores, nefromegalia o hepatomegalia y alteraciones abdominales como la hernia umbilical o la diástasis de rectos. Esto sería un punto. Ya sabéis que por encima, igual o mayor a 4 puntos, ya tenemos un diagnóstico clínico de Beck-Wiedemann. No nos haría falta tener también el estudio genético para decir que es un caso de Beck-Wiedemann, aunque siempre ya sabéis que se recomienda hacer el estudio genético para conocer alteración y conocer un poco también la clínica. Entonces, en este artículo valoran la utilidad de este score. ¿Y a qué conclusiones llegaron? Pasamos a la siguiente. Bueno, pues vieron que esto era muy efectivo para el diagnóstico. Todos los pacientes que analizaron cumplían bien los requisitos y entraban en las características. En cuanto a los grupos genéticos, vieron que no había diferencias. No había ningún grupo que tuviera una puntuación mayor que otros. Quizá el IC1 tenía más criterios mayores, pero al comparar no había muchas diferencias. Tampoco había muchas diferencias en cuanto a los tumores. Es decir, el que tuviera una puntuación más alta no significa que tuviera un riesgo más alto de desarrollar tumores. ¿Vale? Esto es importante. Vieron también que cuando el score era más bajo, había más papeletas de que el estudio genético fuera negativo, que no encontraran alteración. Entonces, no quiere decir que no la tuviera, sino que no la encontraran. Quizá esto se deba al mosaicismo. A lo mejor han estudiado unos tejidos que no tienen alteración, pero si estudian, por ejemplo, el tejido de una hepatomegalia o el tejido de un brazo que tiene hipercrecimiento, ahí hay más posibilidades de encontrar alteración. Entonces, por eso recomiendan que si la puntuación del score es baja, hacer el estudio genético en otros tejidos, diferentes a la sangre, que es lo que se hace habitualmente. Luego también vieron que las posibilidades de tener un Beck-Wiedemann si se había utilizado una técnica de reproducción asistida eran mayores, por tanto quizá en un futuro en el score se podría meter estas técnicas como criterio menor para aumentar su eficacia. Y bueno, pues eso es en general lo que llegaron. Me parece bueno, pues bastante interesante porque es muy amplio este estudio. Vale, pues vamos a ver el siguiente. Vale, y aquí viene la novedad. Este está recién sacado del horno. Me ha pillado un poco al límite. Salió el otro día, lo vi el jueves. Y es el estudio en adultos. Es un estudio internacional en el que han participado los americanos, el grupo de Calis, han participado los italianos y han participado aquí el grupo de Pablo Lapuncina. Entonces, es un estudio en el que han metido 2 grupos de pacientes, de adultos. Vale. El primero es un grupo de personas americano, 55 adultos entre 18 y 59 años, y el segundo es un grupo de españoles, 49 adultos entre 18 y 47 años. Lo que pasa es que los grupos son muy diferentes, porque ¿cómo han hecho el estudio? En los americanos les han pasado una encuesta y les han preguntado sobre, a ver, ¿qué clínica tuviste de pequeño? ¿Qué alteraciones tenías? ¿Cuál era tu alteración genética? ¿A qué consultas de especialista fuiste? ¿De qué te operaron? ¿Qué complicaciones has tenido por las operaciones? Luego de mayor, ¿qué tal estás? ¿Qué problemas tienes? ¿Qué te preocupa? ¿Estás contento con los médicos? Bueno, un montón de preguntas abiertas y han ido contestando.
Sin embargo, en el grupo de los españoles no son preguntas así abiertas, han sacado datos del registro que tienen de estos pacientes, del registro que tienen de los datos cuando eran niños y de los que tienen ahora cuando eran adultos. Entonces, son muy diferentes y es difícil compararlos, pero bueno, pueden llegar a conclusiones interesantes. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos un cuadro donde va a comparar la clínica de la infancia en el grupo de los americanos, de la infancia en el grupo de los españoles y de los adultos en los americanos y en los españoles. Entonces, aquí vemos las diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, en las alteraciones genéticas. Aquí en el grupo de los españoles vemos que la distribución del IC1, IC2, disomía, es más o menos lo que conocemos hasta ahora. Lo más frecuente es la hipometilación de IC2, que tenían 30 de los 45. Bueno, en realidad son 49, pero 4 de ellos no se conocía la alteración genética. Entonces, bueno, 30 de 45 tenían IC2, hipometilación de IC2, 6 de 45 tenían disomía, 3 de 45 CDKN1C, 2 de 45 hipermetilación y 4 otras alteraciones. Vale, más o menos la distribución que conocemos. Sin embargo, vemos el grupo de los americanos y anda, de los 55, solo 13 conocían el estudio genético, porque son ellos mismos los que habían rellenado. Entonces, había muchos que no sabían cuál era su alteración, o que si la supieron en su momento no se acordaban o no sabían definirla muy bien. Entonces, esto les hace pensar de, a lo mejor no les estamos informando bien de qué alteración tienen, con lo importante que es saber eso para luego hacer el seguimiento. Entonces, bueno, pues aquí vemos la diferencia entre unos y otros. Luego, en cuanto a la clínica, sobre todo de niños, no hay mucha diferencia entre los dos grupos. O sea, que nos vale las preguntas abiertas y el registro. Más o menos es igual. La macroglosia es lo más frecuente, más o menos coincide, un 80 y pico % entre los dos grupos. La hemipertrofia quizá un poquito más alto en el grupo de los americanos. En los Fallocele más o menos igual, en un grupo y otro. La hipoglucemia también le refieren un poquito más en el grupo de los americanos que en los de españoles. Bueno, aunque hay alguna diferencia, más o menos igual. Pero luego vemos a los adultos y vemos mucha diferencia. Por ejemplo, la macroglosia en el grupo de los españoles solo hay registrados 3 de 49 de adultos. Y nos vamos a los americanos y un 56% refiere tener macroglosia de adulto. O sea que hay mucha diferencia. También en la hemipertrofia. Un 43% dice que tiene hemipertrofia de adultos y muy poquitos en el grupo de adultos, hay poco registro. Y con otras características pasa lo mismo. Hay poco registro todavía en pacientes adultos en España. En cuanto a los tumores, aquí vemos en Estados Unidos en la infancia, no lo reflejan en la tabla, pero lo comentan en el artículo. Dicen que había 2 tumores de Wilms, 2 pacientes con tumores de Wilms, un hepatoblastoma y un osteocondroma. Y en los adultos, una paciente dijo que tenía un tumor benigno de mama, otro de riñón y luego un carcinoma de útero y otro de tiroides. Otro adulto tuvo un tumor pancreático, otro un tumor paratiroideo y una paciente tenía fibroadenomas múltiples. En el grupo de los españoles solo dicen, no lo detallan, que la incidencia era similar en la infancia. Y no dice nada del grupo de adultos, quizá porque todavía no tenemos un registro. En la siguiente vemos una tabla con las características de adultos. ¿A qué decían los adultos que les pasaba y que les preocupaba? Sobre todo, vemos los porcentajes más altos, refieren que tenían problemas en la boca, con los dientes, sobre todo relacionados con las secuelas de la macroglosia. También les preocupaban las alteraciones renales. Muchos tenían quistes en los riñones, riñones en esponja, nefrolitiasis y también problemas en el tracto gastrointestinal, también problemas en el aparato genitourinario. Aquí sobre todo destacaban los problemas de infertilidad y problemas musculoesqueléticos principalmente relacionados con el hipercrecimiento, escoliosis, dolor de espalda, contracturas. Estos eran las principales características, lo que les preocupaba sobre todo. Y luego, pues eso, igual en el grupo de los españoles, pues
hay pocos datos. Alteraciones geniturinarias, sobre todo, algunas alteraciones en los riñones, pero pocos registros en comparación con lo que tenemos en el grupo de los americanos. Vale, y en la siguiente, aquí describo un poco las preguntas abiertas del grupo de los americanos. Les preguntaron psicológicamente qué tal estás, qué problemas has tenido, qué te preocupa. Entonces, la mayoría refieren que en la infancia se sentían diferentes y algunos habían sufrido de pequeños discriminación o bullying en el colegio. La mayoría la habían superado y algunos todavía tenían secuelas de adultos. También coincidían bastante en que estaban un poco satisfechos, sobre todo en la edad adulta, de la atención médica, porque referían que los médicos muchas veces tenían desconocimiento de la enfermedad. Y luego otra cosa que les preocupaba mucho es el miedo a transmitir a la descendencia su alteración. O sea, que necesitaban más información sobre el riesgo de transmisión genética. Y bueno, pues este es un poco el estudio, que está bien, pero yo creo que es el inicio nada más. Es como, vamos a lanzar un poquito de información, pero todavía nos queda mucho por hacer y pues eso, es un poco pues el inicio para publicar dentro de poco otros artículos más completos y con más información. Y bueno, ya para terminar, iba a poner este artículo, que es el mío, el que publiqué, salió publicado en diciembre de 2022, que es en el que actualicé el protocolo de primaria. Aproveché que habíamos estado en el Congreso en Italia en junio para hablar un poco de la importancia de las asociaciones de familias y las enfermedades raras. Un poco quise destacar pues eso, la colaboración entre las diferentes asociaciones europeas, en el caso del Begu Wiedemann, junto con la colaboración de médicos de diferentes especialidades para impulsar la investigación y el conocimiento de estas enfermedades poco frecuentes, en concreto del Begu Wiedemann. Y al final del artículo pues, puse el protocolo de primaria, que está un poco actualizado. En la siguiente vemos la tabla, que es más o menos parecido a la última revisión, pero bueno, he añadido algunas cosas. Por ejemplo, he añadido en interconsultas el otorrino, en los niños importante por descartar el síndrome de apnea del sueño, por las otitis de repetición y en los adultos por los problemas auditivos que puedan tener. He unido dos columnas, antes tenía una de edad ósea y otra de valoración cardiológica, ahora los he unido en otras pruebas para valorar. Entonces se recomienda hacer algún electrocardiograma, una valoración cardiológica en determinadas alteraciones genéticas, en determinadas alteraciones de IC2 que pueden estar asociados a un síndrome de QT largo. Y he puesto también que en algunas ocasiones pues, se puede valorar hacer una edad ósea si queremos hacer un pronóstico de talla. Y sobre todo he puesto eso en el tema de adultos, he puesto bueno, pues las interconsultas a las que sería bueno acudir, sobre todo nefro, genética. Y también he destacado en el soporte educacional y psicológico, que siempre ponía en la tabla que había que valorar en cada consulta, pero ahora en cada edad he puesto que es importante valorar también la adaptación de los padres. Y bueno, pues eso ha sido todo la actualización de este año. Espero que os haya gustado y no os hayáis aburrido mucho.